bienvenidos. Estamos en Parashat Vayishlach. Baruch Hashem, nos adelantamos en el... Es fascinante lo que estamos viviendo en esos días. Hay que entender la grandeza de los eventos que están pasando hoy en día en el Medio Oriente. Hay que entender los milagros abiertos que ni nos damos cuenta que está pasando. Lo que está pasando en el norte de Israel, el reposicionamiento de Israel en el Medio Oriente, la deconstrucción y reconstrucción de los países alrededor de nosotros. Y eso hecho así por mano de Hashem. Lo que David me dijo ahorita, que encontraron un túnel que pasó de Irán hasta Israel. Una locura absoluta. ¿Quién? Sí, será 2000 kilómetros por ahí. ¿Y quién podía descubrirlo? Sino los terroristas mismos que están ahí ahorita. Israel lo sacó. Bueno, en esta parasha tenemos un pasuk de Jacob Avinu que dice: Katonti mikola hasadim umikola emet. Estoy cuando me doy cuenta de las bendiciones que Hashem me da. Esa humildad, ese sentimiento de humildad, cuando uno recibe, se da cuenta del bueno que tiene. Ese agradecimiento, esa gratitud, es fuente de nuevas oportunidades y de bendiciones. Vamos a repasar algunos puntos de nuestra parasha con un poquito de conocimiento popular y dándonos cuenta que lo que pensemos que era del pueblito en realidad tiene fuente muy antigua. Algo muy conocido que tenemos es la mano de la Inara, ¿verdad? Que la gente pone en su collar o en la casa. Cuando uno usa Hamza, hay muchos hijos Hamza. La casa bella, Hamza, o se ganó la lotería, Hamza. Así no, Hamza es para los ashkenazim hacen fu, así los sefaradim hacen Hamza. Pero ¿de dónde viene eso? Lo que es fascinante es que los árabes también usan la mano de Hamza. Sí. Los ashkenazim hacen feigen. Con la mano. Pero también usan el ojo, ¿no? El ojo es otro punto. Pero el hamza, la mano, los árabes también lo usan. Entonces siempre pensaban que, bueno, los judíos sefaradim fueron influenciados de la cultura árabe y usan la hamza como los árabes. Vamos a darnos cuenta que los minagim judíos son muy antiguos y tienen raíces muy profundas y tienen orígenes en la Torah. Puede ser que la cultura árabe se inspiró de la cultura judía, pero no del otro lado. ¿Qué vemos en nuestra parasha? Vemos primeramente el inicio, es el encuentro de Jacob y Esaú. Jacob entra en Israel y se va a encontrar con Esaú. No vamos a enfocar, después hay muchas cosas que pasan en la parasha, no vamos a enfocarnos en ese encuentro hoy. Es el regreso de Jacob a la tierra de Israel. ¿Y qué vemos ahí? Que Jacob, cuando llega, manda malachim, manda mensajeros, literalmente ángeles, pero puede significar eso mensajeros, vamos a regresar a ese punto después, para chequear qué pasa con su hermano. Tenía mucho heimá, mucho ira sobre él. Quería saber si después de 20 y pico años se calma un poquito, 22 años se calma un poquito. Y regresan los mensajeros, dicen: su hermano viene con 400 soldados. Quiere decir, están listos para acabar con ustedes y toda su familia. Jacob famosamente hace tres cosas, una estrategia triple, que va a rezar, va a prepararse para la guerra y va a mandar regalos. Cuando la Torah menciona que él va a mandar regalos, ¿qué dice el versículo de la Torah? Vaikach min haba beyado, él tomó de los que tiene en la mano y mandó, y ahí tiene un cuento exacto de todo lo que mandó. Hay muchos sodot y secretos que los jajamim encuentran por qué mandó exactamente tal cantidad de ese animal y tal cantidad de ese animal, etc. Pero hay un comentario fascinante de Pirkei de Rabbi Eliezer que dice cómo Jacob ganó a Esaú. Y empieza su explicación haciendo una pregunta sobre ese versículo que dice: Vaikach min haba yado. Él tomó de lo que tenía en la mano. O sea, ¿qué quiere decir ese versículo? Él tomó de lo que... Puede decir, él mandó regalos. Obviamente, no sospechemos que él lo robó. ¿Qué significa tomó de lo que tiene en la mano? ¿Y de dónde lo va a tomar si no de la mano? Tomó de lo que tenía en su posesión. O sea, ¿qué es esa formulación aquí de la Torah? ¿Qué quiere decir? Dice Pirkei de Rabbi Eliezer algo fascinante. Dice, hay menatzpach, 5 letras en el alefbet, en el alfabeto hebreo, que tienen letras finales. ¿Qué quiere decir letras finales? Tienen una letra que se escribe cuando la letra está al inicio o en la mitad de una palabra. Y esa misma letra se escribe de manera distinta si está al final de la palabra. Esas se llama sofit, muy bien. Hay 5 letras sofiot. Esas 5 letras son menatzpach. Mem, nun, tzadik, pei, jaf. No está en el orden del alfabético, pero sí la manera de mencionarlo en los libros. Menatzpach. ¿Por qué solamente esas letras tienen letras finales, otiot sofiot? Los jajamim nos enseñan que las letras sofiot realmente son llenos de sodot y remazim en la Torah. Son llenos de secreto, de hints, de pistas que nos indican secreto de la creación en el mundo. Porque el mundo fue creado con las letras. Y hay muchos textos sobre ese tema, pero el Pirkei de Rabbi Eliezer solamente menciona esa idea. Y dice, Abraham Avinu ganó a sus enemigos con el Jaf. Él usó el Jaf y con el Jaf pudo ganar a sus enemigos.
El Jaf de Menatzpach, él tomó la letra Kaf Sofit y con el Kaf Sofit pudo ganar a sus enemigos. Yitzhak ganó a sus enemigos con un Mem. Él usó el Mem Sofit para ganar las energías del Mem Sofit para ganar a sus enemigos. Y Jacob usó el Nun y con el Nun pudo ganar a sus enemigos. Parece muy críptico ese comentario. Entonces, hay comentarios sobre los comentaristas. Que quiere decir que Jacob tomó el Nun para ganar. Y así es la explicación de ese Drash. ¿Por qué la Torah dice Vaikach min habale yado? Él tomó de lo que tenía en su... Obviamente, ¿de dónde va a tomar? No. Lo que significa eso quiere decir Vaikach menun habale yado. Él tomó el Nun que podía usar en su mano. Y con el Nun ganó a su hermano Esav. ¿Cómo el Nun fue usado para ganarlo? Porque ¿qué Esav tenía? Gemá, si se recuerda, es la ira que Hamán tiene sobre Mordejai. Vaimale Hamán Gemá. Esav tiene también Gemá, tiene ira, rabia sobre su hermano y lo quiere matar. Ese tipo de ira es incontrolable. Al igual que Hamán tiene Gemá, es incontrolable porque Hamán tiene todo, tiene riqueza, tiene poder, tiene hijos, tiene todo. Y aunque tiene todo de lo que uno puede desear, la obsesión de la ira que tiene sobre Mordejai lo enciega y hasta que él dice todo lo que tengo no vale nada mientras que Mordejai vive. Eso es una ira descontrolada que consume como un fuego todo en su camino. Cuando decimos que Esav tiene ese tipo de ira, ya entendemos con qué estamos relacionando ahorita. Entonces Jacob va a venir, ¿qué va a poder decir a su hermano? Explicarlo, comentarlo. Eso no es un sentimiento con el cual puede razonar. El argumento lógico no ayuda como una respuesta al sentimiento. Entonces, ¿qué hizo? Él transformó la Gemá en Nehama. Él transformó la ira en un consuelo. ¿Cómo la ira se transforma en consuelo? Cuando agrega un Nun antes de la palabra. Hace Nehama. En vez de Gemá se lee Nehama, que es consuelo. ¿Dónde vimos que Jacob trajo Nehama a Esav? Porque lo que él usó fue el Nun del Minja, es regalo. Con el regalo de Minja son las mismas letras que Nehama. Y ahí vemos un juego con el Nun a transformar la energía de ira a una energía positiva. ¿Y por qué eso es importante de entender? Porque Esav no viene neutral diciendo, bueno, te perdono. Hay una profusión de emociones en el encuentro de Jacob y Esav que es absolutamente abnormal en la Torah. No hay otro encuentro con tanta intensidad que encontremos en la Torah. Aun cuando Jacob y Yosef se encuentran, no es tan intenso como Jacob y Esav. Espérate, hace pocos minutos él quería matarlo con 400 soldados, un ejército entero. Y ahorita viene y se prosternan, y se abrazan, y se besan, y lloran. Es algo bello de ver, de leer. Te da el calofrío solamente leyéndolo. ¿Qué encuentro, qué emoción? Ese tipo de emociones tienen que nacer de algún lado. No aparecen así de la nada. ¿Cómo Jacob hizo y transformó? Y por eso explica en los comentarios qué debe decir. Jacob, Esav no tuvo que creer nuevos sentimientos. Él ya tenía sentimientos absolutamente elevados, a lo máximo. El volcán no era erupción, pero eran emociones muy negativas. Ahí hay dos posibilidades: apagar el volcán para sobrevivir, o usar la energía del volcán para abrazarse y besarse más. Jacob no quiso apagar a Esav, él quiso transformar a Esav. Entonces lo que Jacob hizo con esos regalos que era el tikkun de su hermano Esav. Con la Nun, con el poder de la Nun, transformó la ira en consuelo, la Jamá en Nehama, usando Minja, el regalo, y ahí Esav guardó su intensidad emocional, pero convertido al positivo. Comentario fascinante sobre la batalla emocional que hay acá, porque obviamente cuando uno lee el texto así es difícil de entender. ¿Cómo pudo lograr un cambio en su hermano? 22 años no logró apaciguar a Esav. Y él ahí en pocos días lo podía hacer. El poder del Nun era un poder energético que Jacob sabía manejar. Y el hint para nosotros es el regalo apaciguando al otro. ¿Qué quiere decir? Que a veces un conflicto que uno tiene con el otro puede tener varias maneras de solucionarse. Puedo explicarte, puedo excusarme, puedo decir que no tenía razón, pero que en verdad tú tampoco. Y puede empezar con complicaciones que no sabe para dónde entras, no sabe para dónde va a salir. Hay una otra forma que Jacob no indica. A veces son problemas que no pueden solucionar así. La mejor manera es de voltearlo, guardar y conservar esa energía, pero de voltearla al positivo. Y una de las herramientas que Jacob nos enseña es regalos. Ahorita en regalos hay varias maneras de hacerlo, y aquí es una lección de marketing increíble, o de incentivo. Cuando uno quiere incentivar a su equipo de venta, o cuando uno quiere a sus empleados, o cuando uno quiere expresar agradecimiento a alguien, tiene dos maneras de hacerlo. Tu presupuesto es $100. Eso es lo que tiene. Da $100 en cash, o compra algo lindo por $100, o compra cada semana un regalito de $10 por 10 semanas. Jacob nos enseña que la mejor táctica es de comprar 10 regalos de $10 por 10 semanas consecutivas, para que se incrementa
el sentimiento de agradecimiento, porque al principio uno está resistente al regalo que recibe. Él no quiere recibir ese regalo. Él no quiere que tú lo mandes algo y que tiene que decir gracias. No quiero, no gracias, déjame tranquilo. Entonces, si tú das algo grande, la resistencia va a ser más grande aún. Y por eso que hacemos un poquito más pequeño. Hay resistencia, pero igual no es tan grande lo que me mandó, no tengo que hacer. No estoy tan endeudado sobre él. Después un otro pequeño. Y poco a poco una capa más y poco a poco se apacigua la ira hasta que al final la acumulación de todos esos sentimientos voltean y usan esa carga emocional a favor de la reunión. ¿De dónde Jacob tenía esa fuerza? ¿Cómo Jacob logró tener esa fuerza de poder empezar una página tan nueva con su hermano? Y aquí quiero regresar a una otra confrontación que Jacob tenía pocos días antes de ese evento, al final de la semana pasada, de la parasha pasada, con el suegro. Muy bien. ¿Qué tenemos en ese encuentro con el suegro? Recapitulando, Jacob trabajó 22 años con su suegro y ahorita está casado con las hijas de su suegro, por supuesto, y las sirvientes, y tiene muchos hijos y riqueza, y decide de escaparse de la casa para regresar a la casa de sus padres. Sin despedirse, sin avisar, sin nada, se escapan. ¿Por qué se escapan? Porque tienen miedo que no lo van a retener y no lo van a dejar de irse. Labán, el suegro furioso, lo persigue hasta que lo alcanza. Y cuando hay varias cosas que pasan en el camino, en el perseguimiento, etc., pero al final tienen una confrontación. Y ahí, como dos hombres, por fin se dicen toda la verdadera dura, cara a cara. ¿Por qué te escapaste? Y ya no hay juegos acá. Jacob tiene que ser sincero. Entonces tiene que admitir, yo tenía miedo que me iba o a matar o a encerrarme, que no me iba a dejar irme, o que me iba a dejarme ir sin mi familia. Entonces, por el miedo me escapé. ¿Qué dice Labán? Son mis hijas, son mis hijos, tu riqueza viene de mí. La realidad era el opuesto, la riqueza de Labán y no de Jacob. Pero cada uno ve el sol en su puerta, y así lo presentó. Su perspectiva de la realidad era esa. El punto es que tenían su argumento, su confrontación, está bien, viene el momento de la confrontación, y llegaron a un acuerdo en el cual dice, bueno, ya toda la verdad se dijo, pusiste todos tus sentimientos en la mesa, yo también, hasta ahorita, hasta aquí lleguemos. Vamos a hacer un montículo de piedras, que lo llaman Gal-Ed. Era una manera en la antigüedad de poner piedras en alguna forma, para que sea testigo de algo. Hasta hoy en día, muchas veces cuando caminas por las montañas, puedes ver así piedras en formaciones. En general, la gente que camina por ahí no tocan esas piedras. Alguien lo puso así, lo deja. En general así es. Al menos que uno tiene una necesidad particular, pero si no, siempre me recuerdo en los Alpes, cuando tiene esa cosa, nadie toca. En los Andes también, en Latinoamérica. La gente cuando ven piedras en formación alguna, en general, no, al menos que necesita la piedra para algo urgente, no se toca esas piedras. Es un testimonio de algo, alguien lo puso ahí para algo. Se respeta. Dice Jacob y Labán, hacemos un acuerdo, eso va a ser el testigo frente de Dios. Que tú me vas a dejar ahorita seguir con mi camino. Y yo te dejo seguir con el tuyo. Y yo nunca voy a cruzar ese montículo de piedra para atacarte o dañarte de ninguna forma. Y tú de tu lado nunca va a pasar esas piedras para atacarme a mí o dañarme a mí. Y Dios es testigo de esa promesa que hacemos entre nosotros. Bueno, fue la solución que encontraron a su confrontación. Está bien. De aquí que vemos, la parashá, la Torah va a mencionar la reacción de esos dos hombres, cada uno del otro lado del conflicto, cómo ahorita actúa en el día después de ese acuerdo. Hicieron el acuerdo, comieron, tomaron, fueron a dormir y después se levantan en la mañana tempranito. Acá es la implementación del acuerdo. Vayashkem Labán, Baboker, Labán se levanta muy temprano. Vayenashek Levanav Ulivnotav, va a besar a sus hijos y sus hijas. Vayivarech Otam, Ethem, le va a bendecir. Y después mira lo que dice la Torah. Vayashov Labán, Vayelech, y se fue y regresó Labán, Vejazar Limkomo, una palabra que me escapa acá, Vejazar Limkomo, algo así, y regresó a su lugar. Quiere decir, Labán regresó a su casa. Final del versículo. Y Jacob, Jacob halach le darko, y Jacob se fue en su camino. Parece que cada uno tomó su camino y cada uno cumplió con su parte del acuerdo, ¿correcto? Pero la Torah no formula de la misma manera. Sobre Labán dice la Torah, Vayelech, Vayashov Labán Limkomo. Se fue y volvió Labán a su lugar. Y sobre Jacob dice, Ve Jacob halach le darko, y Jacob se fue en su camino. Primera diferencia es, sobre Labán dice, se fue y regresó Labán. Entonces la persona aparece en la tercera palabra. Se fue y regresó Labán. Sobre Jacob aparece en la primera palabra. Ve Jacob halach le darko. Jacob se fue en su camino. Primera diferencia. Segunda diferencia, ¿qué significa se fue y regresó? Dígame, Labán regresó a su lugar. Pero se fue y regresó. No, pero ya Labán está acá en la montaña ahorita. La Torah quiere decir que Labán se regresó a su lugar y Jacob siguió su camino. ¿Por qué tiene que decir se fue y regresó? Obviamente, si regresó a su lugar, se fue. O sea, ¿qué significa se fue y regresó? Tal vez había que decir que había ido a su casa, porque se podía haber ido a cualquier otro lugar. Entonces dígame que se regresó a la casa ya. Pero también no se Ve Labán, Hazarim, ¿cómo? ¿Por el beito?
bueno, chao. Tal vez no está hablando de Labán. No, dice Labán claramente, explícitamente. No, después dice Labán. Pero al No, principio. pero Vayelech Vayashov Labán, ¿quién hizo Vayelech Vayashov? Es Labán. Entonces, acaso una interpretación que me ocurrió es la siguiente. Primeramente, ¿por qué Labán aparece en el tercer puesto de la frase cuando Labán empieza? Porque Labán no está activamente tomando control de la situación. Está como pagando la consecuencia de lo que se está pasando. Entonces, está reluctantemente asumiendo su parte del acuerdo, pero no es lo que él quiere hacer. Entonces, ¿qué era el acuerdo? Es que, bueno, ya nos peleemos para 22 años. Jacob dice, me engañaste con mi esposa, me engañaste con mi trabajo, me engañaste con todo. Yo te traeré mucha braja y mucha riqueza. ¿Sabe qué? Perdono todo, olvido todo. No hay perdón, no, borramos todo, ya, hasta acá. Ahorita, chao, partemos en paz. Quiere decir, volteamos la página y empezamos de nuevo. Y Labán, sin tener mucha opción, acepta el acuerdo. Eso era anoche. Comieron, bebieron, se fueron a dormir. Viene el día siguiente y se levantan muy temprano. ¿Qué tiene que hacer Labán ahorita? Regresar, irse a su casa. Pero no es lo que hace. Él se levanta muy temprano y en vez de pensar de regresar, el conflicto era principalmente sobre los hijos y las hijas. Jacob dijo, son mis hijos y mi esposa. Él dice, no, son mis hijas, entonces son mis hijos y mis nietos. Y todo es mío. Eso era el diferente real que había. Entonces, ¿qué hace Labán? No deja y suelta lo que quería. Va y abraza y besa y bendiga, que es bueno. Pero también expresa una dificultad a separar. Él no quiere soltarlo. Y cuando va a regresar, intenta de voltear la página. Lo intenta, Vayelech, pero después no puede. Shov Labán incómodo. Y Labán regresó a su lugar. ¿A qué lugar? Donde él estaba en su corazón. Regresó a su estado de resentimiento, de odio, con sí mismo. No va a cruzar para atacar a Labán, porque físicamente ya sabe que no tiene chance. A Jacob, pero él no cambia. Entonces cuando regresa a su casa, ya tú sabes que la conversación alrededor de la mesa es todavía, y mira el que nos sacó, y mira a mis nietos, y me sacó a mis nietos y mis hijas. Volvió a hacer con todo, y siguió, y se murió con su resentimiento. Pero si era su esencia, si había tan malvado con esto. Está bien, lo que quiero decir es, solamente, no estoy juzgando a Labán. Lo que quiero hacer acá es presentar la diferencia en la capacidad de Labán y Jacob a voltear la página y empezar una página nueva en su vida. Labán tiene la oportunidad ahorita de voltear la página y empezar una vida nueva, limpia de resentimiento, con alegría. Jacob le trajo mucha bendición, riqueza, nietos, descendencia, ya todo bien. Pero no están con él. Está bien, no lo perdió, tiene su hijo que vive en el otro lado, está bien, pero al final Labán puede ahorita Let go. Y Jacob también. Jacob lo hace de verdad. El día siguiente que dice la Torah de Jacob, ve Jacob halach ledarko. Y Jacob se va en su camino. Muy fácil decirlo, porque Jacob ya estaba con su familia y Labán estaba solo. Muy verdad, hay solamente que recordarse, Labán tenía mucha familia también, no era la única familia que tenía eso. Labán tenía muchas esposas, mucha descendencia, no que uno le quitó todo al otro. Estaba obsesionado con Jacob. Exacto, del inicio. Lo que quiero decir acá es lo siguiente, antes de esa confrontación, Labán y Jacob tienen una relación bastante cargada entre ellos. Cada uno obsesado con el otro. Jacob quejándose que me engañaste, me robaste. Y Labán me está comiendo mi riqueza, me está comiendo mis hijos, me está comiendo mi comida. Cada uno tiene resentimiento sobre el otro. Y se autoalimentan uno al otro en esa relación tóxica. Por fin tiene una oportunidad de limpiar esa relación. De deshacer ese nudo que forza uno al otro a quedarse preso de esa relación. ¿Por qué? Porque si Labán no hubo alcanzando a Jacob, hubiera sido fugitivo toda su vida. En cualquier momento de su vida, Jacob, ¿qué hace acá? Estoy escapándome de Labán. Siempre está escapándose. Sí. Hubiera sido fugitivo toda su vida. Es una persona que hubiera siempre caminando, mirando atrás del hombro para ver si Labán no está llegando. Cuando Labán vino y se confrontó con Jacob, realmente dio a Jacob una oportunidad de liberarse de él. Pero a la vez Jacob dio a Labán la oportunidad también de liberarse de esa obsesión. Tuvimos una relación tóxica. Está bien, vamos ahorita a liberarnos de esos sentimientos. Uno lo logró, el otro no lo logró. ¿Cuál es el resultado de los dos? ¿Cuál es la consecuencia del camino que cada uno tomó? Labán regresó a su casa y desapareció en la página de la historia Nadie más habló de y él. se murió con su resentimiento. No logró nada en su vida desde este momento. ¿Qué pasa con Jacob? Al momento que logró hacer eso, Jacob halach ledarko, que dice la Torah después, vaifgeu bo malachei Elohim. Los ángeles de Dios vinieron a encontrarse con él. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno da a Hashem esa oportunidad de iniciar todo de nuevo, Hashem mismo te manda ángeles para apoyarte en ese nuevo capítulo. Vas a escribir tu capítulo nuevo. Yo mismo te mando el ángel que te va a ayudar a escribir el capítulo. Y eso no es algo nuevo para Jacob. Va a ser la segunda vez que Jacob lo hace en su vida. La primera vez que lo hace en su vida, pero siempre está mejorando su capacidad. La primera vez que lo hace en su vida va a ser cuando está en camino a Labán. Ahí hay también un tema en la Torah que es incoherente.
dice la Torah, Ishlach Yitzhak, después que todo eso está escrito. Si te pregunto, ¿dónde está Jacob ahorita? No sé. En Harán. Bueno, en camino. Al menos en camino a. Ya se fue, está en camino, de algún lado. Después de haber dicho eso, ¿qué dice la Torah? Vayetze Jacob y Beersheba. Vayele Harana. Salió de Beersheba y se fue a Harán. ¿Pero qué? Ya no salió de Beersheba. Ya escribiste antes que se fue, que lo mandó, que... ¿Qué pasó? Y realmente lo que vemos es que hay una diferencia entre la manera que uno está condicionado a empezar su camino, su viaje. Al principio, Jacob no quiso ir. Su papá le dijo, tiene que ir para casarte con la mujer de la familia. Su mamá le dijo por atrás, escápate porque tu hermano te quiere matar. Cada uno no es su decisión. Eso no es su agenda. Pero cuando se va reluctantemente, en reluctancia, y le toma tiempo, reluctantemente, y le toma tiempo a asumir esa decisión. Pero cuando al final va a asumir esa decisión y va a decir, ya, entiendo que eso es mi misión ahorita, tomo mi misión en mi mano y eso va a ser mi plan. Ahí es algo activamente hecho por Jacob. Dice, y ahí aparece, Vayetze Jacob Beersheba. Ahorita él está saliendo. ¿Y qué pasa? Apenas dice eso la Torah, tenemos el cuento de la sinagoga de Betel, Vayivga Bamakom, y tiene los ángeles, cayó la noche y tiene los ángeles en el sueño. La diferencia es, lo logró ahí, pero medio. Lo logró a tomar decisión de cambiar el capítulo de su vida. Salir de Israel para ir a Harán. O sea, pero fue al mismo tiempo. No, eso fue 22 años antes. ¿Cuándo no quiso ir? ¿Cuándo fue contra su voluntad? Al principio se menciona que se va, pero contra su voluntad. Hasta que procesa ese pensamiento y decide de hacerlo. Y cuando decide hacerlo, otra repita, salió él mismo de Beersheba. Y por eso lo repita, porque empezó de otra manera su caminata. Y ahí cae la noche y tiene el sueño de los ángeles. ¿Por qué digo que era un nivel inferior? Porque la primera vez los ángeles están solamente en su sueño. La segunda vez, siempre lo mandan a los ángeles, pero la segunda vez no está dormido. Es más real. ¿Por qué más real? Porque él lo hizo de manera más real. ¿Ves? Cuando Jacob va a regresar 22 años después, él se fue de Israel, pero no se olvidó totalmente el cuento de Esav. Tiene todavía todos esos miedos, esas cosas. Lo hizo, pero no totalmente. Al contrario, cuando la segunda vez lo va a hacer con Labán, jamás va a mirar para atrás para ver lo que pasa con Labán. Para él, ya. Borrón y cuenta nueva. Eso es paz y salvo. Volteó la página y empieza. Está bien. Podemos justificar las razones de uno o el otro. Pero al final, lo que vemos es y eso es el punto que quiero mencionar hoy. Es que Jacob va a regresar de una shlichut. Y en esa shlichut hay muchos obstáculos, muchas dificultades. Y en esas dificultades va a requerir de él sacrificios, batallas, esfuerzos, pero también va a requerir de él conquista personal de sus sentimientos. Y solamente cuando él lo va a lograr, ahí va a ser listo a enfrentarse con su hermano Esav. Ya lo hice con Labán, ahorita lo puedo hacer con Esav también. Y por eso cuando llegó donde su hermano Esav, ya él tiene la capacidad de poder cambiar la Heimá en Nehama, de cambiar la ira en consuelo. Ya él sabe hacerlo. Porque él, en su corazón, está listo a cambiar su sentimiento de ira y miedo a consuelo y paz. Y con su energía de su corazón, eso tiene la capacidad de impactar al otro, que Esav cuando recibe eso, también se apacigua y también se transforma. Eso es la enseñanza más poderosa de Jacob y Esav. Y ahorita voy a concluir con una interpretación de algo que usamos mucho. Muchas veces hablamos de los ángeles, y Malachim de Jacob acá, Malachim de Jacob ahí. ¿Qué es los ángeles? ¿Quién son los ángeles? ¿Dónde están los ángeles? Hoy en día todavía tenemos ángeles. ¿Dónde están? Arriba y acá no. No, sí hay. Bien. Claro que hay. Entonces están acá, pero nadie lo ve. Sí. Le voy a dar una interpretación de lo que es eso. Los ángeles son criaturas, como usted y yo, igual. A la diferencia que no tienen cuerpo físico. Su cuerpo son hechos de 2 elementos y no de 4. El cuerpo humano está hecho de 4 elementos. Fuego, aire, agua y tierra. Son 2 seco, son calor, frío, seco, húmedo. El cuerpo del ángel está hecho solamente de aire y fuego. Es menos material. Es una criatura. ¿Cómo nace el ser humano? Con una composición de 2 cosas. Sentimiento, atracción a un esposo o una esposa, que genera una carga eléctrica en el cerebro, que genera una creación de hormón, que genera un semen, que genera un niño, un cuerpo. ¿Cómo nace el ángel? El cuerpo del ángel, de la misma manera. Pero ya que su cuerpo no es físico, no necesita pasar por un semen. ¿Por qué pasa? Por solamente el sentimiento y el pensamiento y las palabras. Porque no hace falta acción, su cuerpo no es físico. Entonces, ¿cuándo y cómo nacen los ángeles? Cuando hablas. Cuando hablas, crea un ángel. Cuando piensas, crea un ángel. Cuando sientes, crea un ángel. ¿Qué pasa con esos ángeles que creas? Es muy simple. Son como nuestros hijos. Cuando uno tiene mal sentimientos, resentimientos, ira, envidia, todo eso, y ¿qué más cuando lo habla, cuando lo dice, cuando lo formula con aire? Eso crea un ángel más fuerte. ¿Y qué pasa con ese ángel? Se agarra a nosotros así, en nuestra ropa,
es una energía que cargamos. Cuando uno tiene sentimientos negativos y crea y habla de esos sentimientos, esos ángeles se pegan a él. Y cuando él entra en un espacio, en un lugar, en un cuarto, nosotros no vemos los ángeles. No vemos los ángeles, pero mis ángeles ven los tuyos. Y tus ángeles sienten los míos. De mis ángeles sienten si hay ángeles negativos en el cuarto. Y eso me va a dar, me va a mandar un mensaje energético que me va o a rechazar o a atraer. Cuando uno crea ángeles negativos, esos ángeles negativos crean relaciones. Es como neurones que se conectan. Va a crear network, una malla, una red de conexión con cosas que aceptan esas malas energías. ¿Quién lo acepta? Otros receptores malos, negativos. Si tengo buenos ángeles, se siente de inmediato en el cuarto y se va a pegar con buenas ondas. Y la gente que está neutral van a poder aceptarlo. Se van a ser atraídos a esto. ¿Qué hizo Jacob? Jacob, después de 22 años de lucha interna y después de haber escapándose y ser fugitivo, al final toma el coraje, se enfrenta contra Labán y hace una sesión de terapia intensa. Se libera de ese entanglement, de ese nudo intricado que tenía con su suegro. Y cuando se levanta en la mañana ve Jacob al lado del arco. Jacob anda en su camino, ya no mira para atrás más. Está limpio, está paz y salvo, está limpiado. Y con esa limpieza es capaz de pensar sobre su hermano de manera nueva. Esa manera nueva y limpia de pensar sobre su hermano es lo que le da la capacidad a transformar la Geimá en Nehama, en transformar la ira en consuelo. Y eso es tan poderoso que Esav, sin saberlo, fue impactado de esto. Dicen los comentaristas que Jacob mandó Malachim Mamash, ángeles real, que destruyeron el ejército de Esav. Mi interpretación será que esos buenos sentimientos crearon un ejército de ángeles que llegaron donde Esav y desarmaron la ira de su corazón. Todo el sentimiento de los soldados, los guerreros que vamos a matarlos, a destruirlos, ya todo eso se disolvió. Y ahorita había una marcha de honor para dar la bienvenida a Jacob en la tierra de Israel. ¿Quién hizo eso? Los ángeles. ¿Quién creó esos ángeles? El que lo mandó. ¿Quién mandó Jacob? ¿Cuándo Jacob dio nacimiento a esos ángeles? Cuando Jacob decidió de cambiar la página, de limpiarse. Esa limpieza interna que Jacob hizo fue el inicio del remedio con el conflicto a su hermano. Y con eso concluyó. El Ben Ish Chai dice, Jacob, cuando caminó hacia Esav, mandó Hamza, así, él hizo así, Hamza. Y el Ben Ish Chai dice, Esav no lo vio, pero la energía de esa fue tan fuerte que sí o sí, y cuando Esav llegó, era totalmente desconstruido en su ira. Y la ira se convirtió en consuelo y dio el encuentro más fusional que vimos en Génesis. Shabbat Shalom. Los regalos hicieron un efecto. Los regalos y la preparación de la guerra. Sí. Cada uno de los pasos. Y el rezo. Pero cada uno de los pasos era hecho de manera más pasiva. La guerra, en caso que me ataca, al final lucho. El lucho para que lo que voy a hacer tenga éxito. ¿Qué es lo que él hace? Él manda esas buenas ondas. Los regalos es la expresión sincera y genuina de ese Es el primer impacto. Jacob era sefardí.